Hola compañeros, volvemos a estar aquí, es la segunda semana de operativa con la cuenta de 500.000. Entonces, estamos operando tanto el par libra-dólar en H4 como el euro-dólar en H4. Aquí estamos en la libra-dólar en H4. Entonces, acabo de entrar, se está moviendo el precio bastante rápido y acabo de entrar en este giro de aquí, después de este nivel de trampa. Entonces, voy a recapitular un poco. Este par ya lo operamos, vimos que estaba ahora en esta tendencia bajista y nos hizo aquí una trampa. Entonces el punto de entrada fue este de aquí. Vimos cómo marcó nuevos altos, pero respetando siempre lo que era el cierre y la apertura, solo salían mechas, eso a mí no me asusta ni me hace gestionar. Y después de unos cuantos días, teniendo paciencia, pues el precio acabó cayendo a la zona donde queríamos. Entonces, ¿ahora en qué punto estamos? Pues estamos más o menos en lo mismo. Después de esta trampa se marcó un nuevo bajo, que veis está por debajo de este, por tanto la fuerza sigue siendo bajista, y justo se formó esta trampa. Vemos que el precio se está moviendo bastante rápido, pero no hay problema, la entrada ha sido en este punto, en este cambio de color de aquí, y como podéis ver he cogido para stop loss este máximo. Como sabéis, me gusta que haya bastante holgura con el stop loss, y el TP pues le pido aquí en los cuerpos. Entonces voy a dejar que el precio vaya haciendo y cada vez que tenga algún tema de gestión o algo que hacer, conecto. Muy bien, estamos ya a martes, día 2 de abril. Entonces, ¿qué ha pasado con esta operación? Pues que ha corrido en la dirección que queríamos y yo, en el momento que me llega a estos cuerpos de aquí, como podéis ver, a ver si la hago un poco más recta, en el momento que me llega a estos cuerpos de aquí, que ha sido esta mecha, he cogido el stop loss que tenía aquí arriba y lo he movido hasta aquí. ¿Qué consigo con esto? ¿Qué es lo que se llama mover a break-even? Pues consigo que si el precio se devuelve para atrás, yo salgo sin perder nada, incluso, bueno, ganando un poquitín, al poner siempre un par de pips en mi favor para cubrir lo que son spreads y comisiones, pues así me aseguro que los break-evens no supongan pérdida y que a largo plazo la suma de muchos break-evens pues afecte. Entonces, si en lugar de devolverse el precio sigue a mi favor, llegaré a TP. Pero ahora mismo yo aquí y en esta operación ya no puedo perder dinero. Bueno, como podéis ver, finalmente la orden no ha llegado al take profit y ha muerto en break-even. Se ha regresado y no pasa nada, no hemos perdido dinero. Entonces seguimos estando a martes, pero ya es de noche, y la orden pues acaba de cerrarse aquí, en este punto. El resultado ha sido un beneficio de 111,34. Bien, estamos a lunes, día 1 de abril, en el par euro-dólar en la temporalidad de H4. Como podéis recordar, la semana pasada tomamos esta de aquí, que podéis ver que acabó en take profit en este punto. Entonces fue una trampa donde prácticamente no hubo nada que gestionar, se fue directo hasta el take profit. Hoy nos encontramos en una situación parecida, ya que seguimos con esta tendencia bajista y la entrada nos la da en este punto. Se me ha borrado el nivel que tenía trazado de trampa aquí. Vale, pues aquí podéis ver en este giro de cambio de color,
justo en este nivel, podemos ver que los cierres han sido por debajo, solo trampea la mecha y nos da esta entrada. Entonces nuestra idea es que el precio haga así en esta entrada. Entonces he marcado como stop loss este punto de aquí, ya que ir a este extremo era un poco exagerado. Ya sabéis que busco estar en torno al doble el stop que el take profit, pero eso siempre depende un poco de la trampa en cuestión. En este caso, lo que es la toma de beneficios es muy clara. Tenemos este mínimo de aquí y no le pido la mecha. Ya sabéis que acostumbro a trabajar con los cuerpos, que el cuerpo de la vela es la parte más gruesa y las mechas son la parte más estrecha. Entonces dejo la orden ahí y dejo correr a ver qué pasa, y cuando vuelva a haber algo que gestionar, pues vuelvo a conectar. Muy bien, seguimos estando a lunes y ahora ya es de noche, y lo que he hecho es coger el stop loss que tenía aquí y moverlo en el punto de break even, porque así ya no tengo pérdidas. Lo que me ha hecho mover el stop a break even y ya asegurarme que el precio solo pueda salir en empate o en beneficio es el hecho de llegar al extremo de la trampa. La trampita es un triángulo siempre. Ya puede ser si es bajista en esta dirección o si fuera alcista en la otra. Entonces, el triángulo tiene su extremo aquí. Y como podéis ver, justo esta vela ha roto y ha cerrado ya por debajo de lo que es la propia estructura de trampa. En este punto muevo a empate y vamos a ver qué decide el precio. Conecto en un futuro. Bien, estamos ya a martes, día 2 de abril, seguimos en el par euro-dólar en H4 y la operación que tomamos en este cambio de color de aquí debido a esta trampa a favor de toda esta tendencia, pues acaba de cerrar con take profit. En este punto de aquí habíamos movido el stop a break even y ya lo único que podía pasar era o empate o beneficio, y ha acabado siendo un take profit, o sea, un beneficio. Esta operación ha dado un beneficio de 2.215, así que vamos a ver si habrá alguna operación más o ya en este par se acaba la semana así. Muchas gracias. Si te ha gustado, dale a suscribir y no te olvides de visitar códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.